Damos muchas gracias al Señor que nos permite continuar estudiando el libro de los Proverbios. Vamos a llevar a Dios una oración y vamos a pedir que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu para este estudio que vamos a tener. Oramos. Señor bendito que estás en los cielos, en esta tarde, gracias te damos por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias porque, Señor, llenas de alegría, de gozo nuestros corazones al estar delante de tu presencia. Es una grande y muy grata bendición para nuestra vida, Señor, para nuestras almas. Queremos que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, que todo lo que miremos, Señor, en tu palabra en esta tarde sea de edificación para nuestras almas. Gracias porque siendo indignos, Señor, tú nos das honor, nos das, Señor, un lugar entre los príncipes de tu pueblo. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una conducta agradable es el título de nuestro tema basado en el libro de los Proverbios, los primeros versículos 15, los primeros 15. Y quiero recordar un texto con ustedes. No lo busquen. Está en 1 Timoteo 4:12, solamente menciono la cita, pero este texto ustedes lo conocen. Cuando Pablo le dice a Timoteo, recuerden el contexto. Timoteo es un pastor joven, Pablo le escribe 2 cartas. En la primera, este texto le dice así a Timoteo, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero dice, sé ejemplo, y comienza a mencionar en qué cosas tiene que ser ejemplar Timoteo. De hecho, nosotros sabemos que Timoteo, cuando Pablo lo conoce, cuando está en sus recorridos misioneros, cuando llega a la provincia donde vive Timoteo, dice que había un joven de quien daban buen testimonio. Ese es el buen Timoteo, ¿sí? Un joven de quien dan buen testimonio, ya ordenado como pastor, ya ministrando en la iglesia. Pablo le dice, quiero leerles en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: sé un ejemplo para todos, que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. ¿Sí? Así dice la NTV, Nueva Traducción Viviente. Sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Una conducta así, como la que Pablo le está exigiendo, por decirlo de una forma, a Timoteo, una conducta así, creo que se resume en una sola palabra: integridad. Para mí se resume todo esto en esta palabra: integridad. Una persona íntegra. La integridad, escuchen la definición, es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, que se adhiere a los valores, es decir, se deja guiar por los valores para tomar decisiones positivas, buenas, aun cuando nadie lo mira. Esa es la definición que encontré, o una de las definiciones acerca de integridad: la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, que se adhiere a los valores para tomar decisiones positivas aun cuando nadie lo está mirando. Esa es una persona así, íntegra. Eso es integridad. Lo que le dice Pablo a Timoteo, dice: nadie te menosprecie, nadie te subestime por ser joven. Tienes que ser un ejemplo, dice, para los creyentes, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, en tu forma de amar, en tu fe, en tu pureza. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo.
Y déjenme comentar que cuando uno como persona sabe que hizo lo correcto, cuando tú sabes que hiciste lo correcto, cuando tú sabes que fue una decisión, que tú hiciste bien, que tú actuaste de una forma correcta, que no hiciste nada que agraviara a alguien, cuando uno hace lo correcto, uno encuentra, sí, satisfacción. Dice, bueno, hice lo correcto, hice lo que por los principios, me pareció justo, me pareció honesto, me pareció bien, tomé esta decisión, yo me siento satisfecho con mi comportamiento, con lo que dije, con lo que hice, ¿sí? Traen esa satisfacción. Pero quiero decir que cuando uno actúa de esa manera es algo que le agrada a Dios. Cuando tú sabes que lo que hiciste lo hiciste bien, que no hiciste nada por agraviar a la persona, a tu prójimo, lo que hiciste lo hiciste guiado bajo los valores, bajo lo correcto, lo honesto, lo justo, lo puro, como Pablo dice a los filipenses, todo lo que es de buen nombre. Cuando tú sabes que actuaste así, estás en lo correcto. Puedes tener esa satisfacción, pero puedes también tener la seguridad de que has tenido una conducta que le agradó a Dios, aun cuando nadie te haya visto. Eso es integridad, ¿sí? Y Proverbios capítulo 11 habla de ciertos comportamientos que Dios aprueba y que Dios desaprueba. ¿Sí? Comienza en el versículo 1, vamos al versículo 1, Proverbios capítulo 11, versículo número 1, comienza diciendo que el peso falso es abominación a Jehová. Para entender esto tendríamos que decir, se refiere a las balanzas. Es una conducta, ¿sí? Es una forma de vida. Lo que dice la NTV, sé ejemplo en tu forma de vivir, en nuestro día a día, en cosas tan comunes como en nuestras actividades cotidianas. En este caso se refiere a las balanzas. Si tú vendes kilos de a kilo, eso agrada a Dios, aun cuando nadie te vea. Pero Dios desaprueba, dice, las balanzas adulteradas, el peso falso es una abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada a Dios, ¿sí? En los negocios es donde más se miente, es donde más se presta para defraudar. Cuando alguien vende algo y dice, está en buenas condiciones, si estás vendiendo algo en malas condiciones y lo estás pasando por buenas condiciones, es el equivalente a la pesa falsa que menciona aquí Proverbios, ¿sí? Y decía yo que en los negocios es donde más se presta para engañar. Oye, te vendo este animal, está sano, y tú sabes que está enfermo, ¿no? Y lo pasas por sano, o sacrificas un animal que está enfermo para venderlo como carne de calidad, carne buena, tú sabes que estás. Entonces, en los negocios estaba yo escuchando este comentario, es donde más el hombre puede prestarse a falsear, a mentir. Y recuerden entonces la definición de integridad, es un buen comportamiento, aun cuando nadie te mira, cuando estás actuando bajo principios, te estás ajustando a lo que es bueno. Y esto es una conducta que Dios desaprueba. Dice, el peso falso es abominación a Jehová. Sí, eso es lo que dice el versículo número 1. Versículo 2, una conducta orgullosa habla del orgullo. Recuerden, estamos hablando de conductas que aprueba Dios, conductas que desaprueba. El orgullo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido a lo mejor orgullosos de algo que puede ser tan insignificante, ¿no? El orgullo, la soberbia, esa no es una conducta que Dios apruebe. ¿Qué dice la Escritura acerca de los soberbios? Que Dios los mira de lejos. Dice, al altivo, Dios lo mira de lejos, al soberbio, ¿sí? Al arrogante, términos similares para nosotros. Dice la Biblia que Dios los mira de lejos.
Dios no puede agradarse de una conducta de esta manera. Y por eso dice que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Nos está aquí el proverbista advirtiendo que quien tiene una conducta soberbia en la vida, el resultado de su soberbia va a terminar en deshonra, en vergüenza. Dice la Escritura que Dios no solamente lo mira de lejos, sino que el que se ensalza, dicho en otras palabras, va a terminar humillado, avergonzado. Eso es lo que dice el Proverbios capítulo 11, versículo 2, verso 2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Entonces, la contraparte es: más con los humildes es la sabiduría. Entonces, ahí está contrastada la conducta que desaprueba a Dios y la que le agrada a Dios cuando un hombre es humilde. Finalmente, ¿de qué podríamos nosotros sentirnos orgullosos? ¿Habrá algo de lo que realmente tú te puedas jactar? Dice Pablo, por allá a los Corintios, les dice: y si te jactas de algo, finalmente tienes que reconocer que lo recibiste de Dios. Y si lo recibiste de Dios, pues entonces ¿de qué te jactas, no? O sea, nada, la verdad es que de nada podemos nosotros sentirnos orgullosos. Por eso es que Dios desaprueba esta conducta. Versículo número 3 dice: la integridad de los rectos los encaminará. Dicho en otras palabras, la integridad en la vida de una persona la guía, ¿sí? Cuando una persona es guiada por su integridad, dice, esa integridad lo guiará. Esa integridad, esa conducta de la que estamos hablando, lo va a llevar por la vida por buen camino. Acompáñenme a Salmo número 15, donde también se menciona la integridad. Y dice el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Texto 2 responde: el que anda en integridad. ¿Quién será aquel que habite en el monte de tu santidad? El que anda en integridad. Ese de quien estamos hablando en Proverbios, ese que tiene una conducta que le agrada a Dios. Dice, ese residirá en el monte de su santidad. Y menciona, Salmo 15, dice, el que obra justicia, el que habla verdad en su corazón. Vean que esa es la definición de integridad. Lo que la sociedad, lo que el mundo conoce como integridad, la Biblia lo describe aquí. Dice, habla verdad en su corazón, no detrae con su lengua, no hace mal a su prójimo, no le roba con pesa falsa, no le engaña en los negocios, ¿sí? Todas estas cosas que estamos viendo en Proverbios. Ni contra su prójimo acoge oprobio, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, habla de conductas. Un usurero, una persona que da su dinero y cobra intereses sobre intereses, es una conducta desagradable a Dios. No es una persona íntegra. Y lo que Dios quiere de nosotros como creyentes es precisamente mirarnos en este espejo de Proverbios y decir, ok, ¿en qué conducta o en qué parte mi conducta está fallando? Tú a lo mejor puedes decir, yo soy honesto en los negocios, ok, pero a lo mejor en la parte de la soberbia estamos mal, ¿no? Dice aquí que la integridad, Proverbios 11:3, que la integridad es la que guía a los justos en su camino. Dice, mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia enseña que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿sí? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si somos injustos, si somos deshonestos, si somos ladrones, si somos usureros, todas esas conductas desaprobadas por Dios y por la Escritura, pues es algo que algún día nosotros también vamos a cosechar. Regresamos a Proverbios capítulo 11. Verso número 4 dice que no aprovechará las riquezas en el día de la ira, se refiere al día del juicio. Un hombre podría confiar en su riqueza pensando que ésta le va a librar siempre.
No es así, ¿sí? Y si entre los hombres alguien puede ser librado por los bienes que tiene, y sí, a veces hemos sabido, ¿verdad?, que la justicia se compra, ¿no? Que a veces la gente que tiene dinero tiene poder, tiene ciertas facultades, pero dice aquí en Proverbios que en el día del juicio no le van a aprovechar sus riquezas, en el día de la ira, ¿no? De nada, o sea, uno no puede comportarse confiado en su riqueza o en el poder que el hombre pueda tener. No podemos vivir de esta manera, es lo que está enseñando la palabra de nuestro Dios, ¿no? El día que tengamos que enfrentar al juez justo, no valdrán de nada, absolutamente de nada las riquezas, ¿sí? Una vida recta es la que cuenta para el día del juicio. Esta es la segunda parte que menciona Proverbios, dice, más la justicia, o una vida justa, nos estamos refiriendo a un comportamiento agradable a Dios, dice, ese sí te va a librar en el día de la muerte. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos que aún de las palabras de nuestra boca, dice, de cada una de ellas daremos cuenta en el día del juicio? Si de las palabras vamos a dar cuenta, de nuestras conductas más, ¿no? Y a esto es a lo que nos está llevando la palabra de Dios cuando estamos estudiando Proverbios, a mirarnos allí y a reflejarnos y tomar decisiones. Tomar decisiones. Bueno, continuamos. Verso número 5. Versículo número 5 enseña que la justicia del perfecto enderezará su camino. Es decir, una vida recta se va a ir ajustando, va a ir enderezando los caminos, dice, más el impío por su impiedad caerá. Algo similar a lo que vimos atrás, ¿no? La honestidad dirige los pasos de los justos día a día. Hay una palabra que a mí me llama mucho la atención en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla de los que sirven a Dios, dice que tienen que ser dechados de la grey. ¿Sí saben qué es dechados de la grey? Dechados de la grey es como los mejores en conducta, en santidad, en fe, lo que dice Pablo a Timoteo, en pureza, en fe, ¿sí? Esos son los dechados. Cuando Pablo habla de los siervos de Dios, dice que no tenga nada de qué hablar de ellos. Y eso es impactante, ¿no? Porque creo que es una de las metas a donde nosotros tenemos que llegar en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Y aquí es donde nos acordamos también de lo que escribe Pablo a los filipenses cuando dice, no digo que yo ya haya alcanzado o que ya sea perfecto. Eso lo dice Pablo a los filipenses en el capítulo 3. No que yo ya sea perfecto. La verdad, ninguno de nosotros podría decir eso. Y también me sorprende cuando Pablo les dice a los hermanos, les dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esto es de verdad un fuerte compromiso, pero también nos habla del carácter, de la vida espiritual de una persona. Estas palabras, ¿no? Dechado de la grey, que no se tenga nada que decir de él. Y la verdad, ahí es donde ya nuestra conciencia nos comienza a acusar, ¿no? De decir, tú sí has hecho esto, tú has hecho aquello. Y bueno, Dios obra a través de nuestra conciencia para redarguirnos, pero para llevarnos también a arrepentimiento. 6 dice que la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores en su pecado serán presos. Así dice la palabra del Señor. 7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Fíjense, cuando un hombre malo, perverso, muere, dicen algunos, no alcanzó su propósito. No era ese el propósito. No logró su meta. Aún cuanto haya, como dice textos atrás, alcanzado muchas riquezas, aun cuando haya evadido la justicia o pensado que había evadido la justicia de los hombres,
Dice aquí, finalmente, cuando un hombre impío muere, pues murieron sus esperanzas. Mueren dice, la expectativa de los malos perecerá. Muere esa expectativa. Pareciera que todo termina allí. Es una condición lamentable morir así, ¿no? Es una situación muy, muy, muy lamentable. Pero el 8 dice, el justo es librado de la tribulación. Entonces, nos preguntaríamos, ¿vale la pena esforzarse por llevar una vida recta? ¿Por una vida íntegra? Sí. ¿Que le agrade a Dios? Mira, aunque nadie te vea, no tenemos que exhibirnos, no tenemos que comportarnos bien es muy fácil comportarnos bien cuando la gente nos ve, pero cuando la gente no nos ve, y es ahí donde se puede comprobar la calidad de nuestra conducta. Allí es donde se comprueba, ¿no? No es cuando la gente nos ve. Escuchaba yo que alguien decía, pues ser cristiano en la iglesia, pues es muy fácil, ¿no? Pero ser cristiano entre tus amigos, ser cristiano con los compañeros del trabajo, ser cristiano en la sociedad, ser cristiano a la hora que vas conduciendo, allí es donde se echa de ver cómo es nuestra conducta. Y recuerden, la conducta no solamente buena, correcta, agradable, íntegra, no solamente te va a dejar una satisfacción de suspirar y decir, hice lo correcto. Puedo estar tranquilo porque hice lo correcto. Más que eso, hice lo correcto y sé que esto le agrada a Dios. La conducta del Señor Jesús, quien es el varón perfecto, quien es nuestro ejemplo supremo de vida, en todo agradó a nuestro Señor. Y bueno, preguntaba, ¿vivir una vida íntegra, justa, limpia, como le dice Pablo a Timoteo, que seas un ejemplo en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe, en tu limpieza, ¿vale la pena? Claro que vale la pena, ¿sí? Y la sociedad está ávida de gente así, que sin que se ponga la etiqueta de que es cristiano, que la gente diga, no, de verdad esa persona, mis respetos, que tu vecino diga, mis respetos para este señor, para esta señora, mis respetos para esta señorita, para este joven, su comportamiento es un comportamiento de verdad. Y si los hombres lo miran con agrado, ¿sí? Hay gente que cae bien nada más de verla, ¿no? En su forma de comportar, de hablar, de expresarse, de conducirse. Si esto agrada a los hombres, ¿cuánto más agradará a nuestro Dios? 9, nuevamente menciona, dice que el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Versículo número 9. Las palabras, como lo vimos la semana pasada, pueden causar mucho daño, pueden destruir. Y recuerden, les recuerdo así rápidamente, no es la palabra en sí, decíamos, está el contenido de la palabra, está el tono de la palabra y está la intención de la palabra. Y hablando de las intenciones, porque aquí parece ser que se refiere, dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, ya lleva dolo la palabra, ya lleva maldad, ya lleva intención, ¿sí? Y la Biblia dice que Dios conoce aún las intenciones del corazón. Es decir, que si hablamos de conducta, a Dios no lo vamos a poder engañar. El Señor sabe cómo somos, ¿no? Cómo somos. Y el Señor entonces tiene mucho cuidado de mirar a los que somos sus hijos para tener este tipo de conductas. El 10 dice que en el bien de los justos la ciudad se alegra. Mencioné que la sociedad está ávida de gente honesta, ¿no? La ciudad está ávida de gobernantes que tengan una vida íntegra, que se conduzcan, que se comportan, ¿sí? Sería el mundo distinto si las personas nos esforzáramos por ser íntegros, si al salir de nuestra casa, en nuestra casa y al salir de ella, nosotros nos comportáramos con esa integridad. El texto 10 dice,
cuando a los justos les va bien, de verdad hasta da gusto, qué bueno que te fue bien, ¿no? Le va bien en el trabajo, bueno, de verdad uno dice se lo merece. La ciudad se alegra cuando a un justo le va bien, cuando un justo está recibiendo la remuneración de su conducta. Dice, por el contrario, cuando los impíos perecen, dice, hay fiestas. Así dice nuestra revisión, mas cuando los impíos perecen, la gente literalmente, como lo dice el proverbio, hace fiestas, ¿no? ¡Qué bueno! Pero hay dichos en nuestra sociedad que dicen, no, hierba mala nunca muere, ¿no? Dice, no. Pero cuando un malvado perece, cuando un hombre impío, perverso, soberbio, grotesco y todo lo que ustedes le quieran poner allí, muere, la gente dice, al fin nos libramos, ¿no? Esa perspectiva nos presenta Proverbios. Eso sucede cuando muere un impío, pero cuando a un justo le va bien, qué bueno que le fue bien, ¿no? Cuánto me alegra ver a esta persona prosperando bien en su vida. Esa es la remuneración. Esa es la remuneración que Dios da a quienes tienen una vida de esta forma. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Sin lugar a dudas que cuando un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios se comporta de esta manera, es una bendición para otros. Y yo quisiera que tú y yo fuéramos una bendición para otra persona. Si alguien te considera una bendición para su vida, es buen punto, ¿sí? Es buen camino cuando la gente te considera a ti una bendición. Dice aquí, versículo 11, por la bendición de los rectos será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Versículo número 12 nos enseña que no debemos nosotros denigrar o menospreciar a ninguna persona. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Decía yo hace un momento, ¿de qué podríamos sentirnos grandes, poderosos, fuertes, sabios, guapos, inteligentes, si todo lo hemos recibido de Dios? Ya les he hablado de ese hombre que conocí hace algunos días, muy soberbio, muy arrogante, que presumía su coeficiente intelectual y sus logros académicos y sus patentes y de todo lo que me hablaba esta persona. Cuando le dije, bueno, ¿y quién le dio ese entendimiento? ¿Usted qué hizo? Dice, pues estudiar. No. Sí, usted tuvo esa parte, pero ¿quién le dio esa? ¿Por qué usted nació sano y por qué el otro nació con un síndrome? ¿Quién le dio? ¿Qué hizo esa diferencia en su vida? Se quedó pensando y ahí es cuando comenzaba como que a pensar, ¿qué tienes tú que tengo yo de lo que podamos jactarnos y de lo que tengamos que ser arrogantes para menospreciar a nuestro prójimo? El que carece de entendimiento menosprecia. Es más ignorante el que hace eso, ¿no? De menospreciar a la gente. Es más ignorante. Dice, más el hombre prudente, pues mejor calla. El que anda en chismes descubre el secreto, más el de espíritu fiel encubre las cosas. Esto es lo que dice el texto número 13. Y bueno, decía yo que personas así en la sociedad con una conducta caen bien. Son una bendición, es agradable verlas, ¿sí? Es agradable convivir con esas personas. Ojalá pudiéramos rodearnos de gente bien, de gente con conductas así, para que podamos armonizar y ser gratos delante de Dios. La comunidad de la iglesia, eso es lo que debemos de ser. Y cuando detectemos conductas malas, dice Pablo, tenemos que sobrellevar las flaquezas de los débiles, sí, pero también señalarlas, y dice la Biblia, corregirlas con amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sin lugar a dudas que si analizamos nuestras conductas, todos vamos a encontrarnos un defecto, ¿sí? Y no estamos para, a partir de este momento, sacar la lupa y comenzar a ver los defectos de ella, de aquel, del otro y los míos, ¿no? Si algún día percatamos una de ellas, podemos señalarla con amor.
pero no se trata de señalar las de los otros. No podemos ver la paja en el ojo de nuestro hermano sin antes considerar quizás la viga que está en nuestro propio ojo. Que Dios nos ayude a tener este tipo de conductas, ¿sí? Que el Señor nos bendiga, nos guíe para poder tener ese comportamiento íntegro, beneficioso, un comportamiento que sea de bendición a otros y un comportamiento que sea bendición no solamente para ellos, sino que sea un comportamiento que agrade mucho a nuestro Dios. Vuelvo a recordar 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza, para la gloria de nuestro Dios. Amén.